Jesús en el libro de Mateo. Primer mensaje y primeros discípulos. En el Mateo capítulo 4, versículo 17 encontramos nosotros las primeras palabras de Jesús después que él hubo confrontado al enemigo allí en el desierto de Judea y salió victorioso, como la palabra de Dios nos lo decía, por, en primer lugar, la obediencia y en segundo lugar, por la palabra que estaba guardada en su espíritu. En Mateo 4, versículo 17 dice lo siguiente: ¿desde cuándo? Desde que Jesús venció y confrontó al enemigo derrotándolo allí en el desierto de Judea. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento, que ya la he mencionado en algunas oportunidades, viene de la palabra hebrea emuná. Emuná quiere decir volverse a Dios y volverse a su palabra. Es un regreso. Quiere decir que las personas que regresan a Dios y a su palabra estuvieron allí, pero luego siguieron otro camino. Y esto nos está indicando que nosotros desde la eternidad nacimos de Dios. Desde la eternidad fuimos pensados por Dios. Usted fue pensada por Dios. Nació por voluntad de Dios. Mas sin embargo, por causa del pecado de Adán, todos nos extraviamos, todos nos descarriamos, todos pecamos, todos transgredimos y ofendimos a Dios. Pero el arrepentimiento quiere decir que nos volvemos a Dios, es decir, le damos vuelta a la espalda a una conducta, a un tipo o clase de hábitos que nos alejaban del Señor. Arrepentirse significa volverse a Dios y volverse a su palabra o a la obediencia de su palabra. ¿Cuál era la razón de que Jesús daba para predicar esta palabra? La razón era que el reino de los cielos se había acercado. Ahora bien, si el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús, porque Él era la puerta para la manifestación del reino de los cielos, esta expresión nos transfiere el significado de que si el reino tiene que acercarse es porque el reino no estaba presente. Y es lógico, ¿verdad? Pero vale la pena decirlo. ¿Y por qué el reino no estaba presente en medio de Israel, en medio de la cultura, en medio de las fiestas religiosas, en medio de la enseñanza bíblica que ellos tenían? ¿Por qué el reino no estaba presente? Porque ellos, si bien es cierto, tenían la información de lo que deberían hacer para agradar al Señor, no caminaban en la palabra. Una cosa es tener la información de la palabra y otra cosa muy distinta es ponerla en práctica. Pues bien, el pueblo de Israel no solo no colocaba en práctica la palabra del Señor, sino que sus acciones estaban en rebeldía y en contra de lo que el Señor había establecido. Por ejemplo, ellos usufructuaban de una manera grosera de las ofrendas que la gente traía al Señor al templo. Es decir, sacaban ganancia de aquello. Habían convertido la religión en un fruto para su ganancia, en un negocio. Y eso confrontaba directamente la conciencia de todo Israel, porque todo Israel
veía rebajado la gloria del ministerio a un negocio. Y la espiritualidad, por lo tanto, estaba en su nivel más bajo. La gente se conducía no por el mandato de las enseñanzas del Señor que venían del cielo, es decir, la cultura del reino de los cielos, sino por su egoísmo, por el placer humano, por la ganancia deshonesta. Y los pecados morales habían azotado no solamente al pueblo de Israel, sino que a los principales gobernantes de Israel, y también habían ingresado en el sacerdocio. Esto era realmente terrible, esto era realmente desastroso, y provocó esta situación que por 400 años Dios no levantó un profeta. El último profeta que habló palabras del Señor a Israel fue el profeta Malaquías. Y cuando nosotros estudiamos el libro de la Malaquías nos damos cuenta de que es un reclamo del Señor no solo al pueblo, sino al sacerdocio, es decir, a los líderes, que por un lado predicaban la palabra del Señor, pero su conducta estaba muy distante de lo que ellos predicaban. Por ejemplo, una de las reclamos que tenía el Señor allí en el libro de Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, decía, por ejemplo, ustedes me dicen, Señor, ¿y dónde está mi honra? Y empieza el Señor ahí a reclamar, usted lo puede encontrar en el libro de Malaquías, son reclamos explícitos a la conducta del pueblo. Por un lado, le dicen con la boca que Él es Señor, pero mienten, roban, tienen una vida promiscua, y estoy hablando de los sacerdotes, y no lo honran con su conducta. Entonces el Señor reclamaba esta y otras cosas. Por lo tanto, esa es la evidencia explícita de que el reino del Señor, el reino de los cielos, no estaba presente. Y el Señor estaba llamando a volverse a Él, no solamente en la información, sino que en la vida práctica, en la motivación profunda del corazón. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regreso a Dios, un regreso a la comunión con Dios, un regreso a la palabra de Dios, pero tiene que estar involucrada la voluntad, las emociones y los pensamientos, es decir, todo tu ser. Porque el Señor dijo después, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acercó al reino? Se acercó en la persona de Jesús. Jesús era como una puerta. De hecho, encontraremos más adelante que la Biblia dice que los ángeles de Dios subían y bajaban ministrando a Jesús. Es decir, era un portal del reino. Había una comunicación directa, puertas abiertas, para que no solamente la palabra del Señor le ministrara directamente, sino que también la voz de Dios y los ángeles de Dios. Entonces, el reino de los cielos se había acercado. Ahora, cuando nosotros hablamos del reino, estamos hablando de una cultura, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de praxis, de prácticas. Y uno de los elementos más relevantes que tiene el reino de Dios es que él tiene un rey. Y el rey, el corazón del rey, transunta, envuelve, permea todo lo que nosotros entendemos por el reino de Dios. No podemos separar nosotros la expresión el reino de Dios
del corazón, de la motivación del Rey. Y el Rey se había encarnado en Cristo Jesús. Entonces, vuelvo al punto. ¿Cuál es la expresión del Rey, la expresión más grande del Rey que transunta todo el reino o toda la cultura del reino? Es el amor. El Rey vino por dos cosas, se encarnó por obediencia y por amor. Por obediencia al mandato del Padre y por amor al Padre. Él venía a cumplir el designio del Padre para con su vida. El Rey se había acercado y con el Rey se había acercado todo el reino de Dios, es decir, toda una cultura distinta a la que habitaba en Israel. El perdón, el amor, la misericordia se había acercado, la paz se había acercado, los milagros se habían acercado, la bendición se había acercado, el poder del reino se había acercado, ángeles se habían acercado y todo a través de la persona de Cristo Jesús. Pero para tomar contacto con el reino o con el rey era necesario darle la espalda a esa forma de vida que no solamente era transgresora de lo que el Señor había determinado, sino que estaba directamente en contra de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, y lo ofendía grandemente. Es decir, cuando un sacerdote usufructuaba de las ofrendas y tomaba ganancia de ellas para sí, eso ofendía grandemente al Señor porque no lo representaba a Él, no representaba su amor y su santidad. Entonces, no solamente los sacerdotes, sino que todo el pueblo debía arrepentirse, es decir, dejar esas conductas y volverse a Dios y a su palabra. Eso fue lo primero que comenzó a predicar el Señor. Arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. Él comenzó a predicar el reino de Dios. Él comenzó no solamente a predicar el reino, sino que a demostrar el reino de Dios en su amor, en su misericordia, en su compasión y en su poder. También el Señor vemos en el versículo, Mateo 4, versículos 18, 19, 20, 21 y 22, que además de el Señor comenzar a predicar el arrepentimiento porque el reino se había acercado, lo primero que el Señor hace junto con esto es llamar a sus discípulos. Él comenzó a buscar a hombres que estaban, ¿verdad?, designados desde la eternidad por Dios para ser sus discípulos. Y voy a darle lectura al versículo 18 que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, no sé si usted se lo puede imaginar, el rey, el que dice la Escritura que todas las cosas por él fueron hechas, andaba. Jesús caminaba junto al mar de Galilea. ¿Lo puede ver? ¿Se lo puede imaginar? El rey caminando junto al mar de Galilea. Y dice la Escritura que vio, es decir, llamó su atención, además de toda la gente que estaba junto al mar en las labores de pesca y de trabajo, él colocó su atención sobre dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ellos estaban trabajando
Ellos entendían lo que significaba la labor y el trabajo de la pesca. Ellos habían preparado seguramente las redes toda aquella mañana. La habían remendado, la habían preparado para pescar. La pesca era laboriosa, implicaba un compromiso total de la persona si realmente quería tener pesca, es decir, que su red se llenara, debía preparar la red y debía trabajar muy de mañana. Jesús, caminando junto al mar de Galilea, vio a estos dos hermanos en estas labores de pesca y dice la Escritura porque eran pescadores. Y es relevante lo que la Escritura coloca en esta porción, porque, porque lo que dice después es significativo. Dice, venid, o sea, síganme, y yo les haré ser pescadores de hombres. Ellos pescaban peces y entendía la labor que estaba asociada a pescar peces. Y el Señor los estaba invitando a seguirle. Y al seguirle, Él los iba a hacer ser pescadores de hombres. Mire la asociación de ideas, porque hay una similitud, hay un paralelo de ideas entre pescar peces y pescar hombres. ¿Y cuál es el paralelo? En las dos tareas hay trabajo, hay pasión, hay dedicación. Uno tiene que dedicarse, tiene que prepararse para tanto para pescar peces y con mayor razón pescar hombres. Ahora, un pescador de peces es un trabajo que se hereda, pero la persona debe aprender. De la misma manera para pescar hombres, quien nos enseña a pescar hombres es Jesús. Es más, la expresión que usa acá es os haré, es decir, te voy a enseñar, te voy a transformar, siguiéndome, tienes que seguirme y ver y mirar, ¿verdad? Cómo yo lo hago para que tú aprendas. Es decir, el discipulado de Jesús respecto de sus primeros discípulos era enteramente práctico. Él les enseñaba a través de la praxis, es decir, no solamente de darles información, sino que de mostrarles cómo se hacía la tarea para que luego ellos la hicieran. Pero debían ser hechos, o sea, algo debía cambiar dentro de ellos. Cuando nosotros somos llamados por Dios y el Señor nos colma de todos los beneficios y las bendiciones de ser hijos de Dios, Él nos llama a hacer una tarea, un trabajo, una labor que no es distinta a estos primeros hombres. ¿Qué tenían estos hombres que los hizo distintos? Ellos no se habían sentado a estudiar con los doctores de la Biblia, no. Ellos no estaban en un instituto estudiando la palabra de Dios. Ellos estaban trabajando laboriosamente para pescar. Ellos sabían a través de la historia de toda su vida que si ellos no colocaban esmero y pasión en lo que hacían, entonces no iban a comer. Y el Señor les estaba diciendo, de la misma manera que ustedes hacen esa labor, tienen lo que se requiere para ser pescadores de hombres. La conciencia de, el entendimiento de que tanto para pescar peces como para pescar hombres se necesita pasión, se necesita trabajo. Pero hay algo que en el intertanto el hombre siguiendo a Jesús, gana.
el Señor nos transforma no en buenos discípulos, no tan solo en buenos adoradores, no tan solo en buenos oradores. El Señor quiere transformar nuestros corazones en gente que sepa pescar hombres, sepa pescar mujeres, sepa ganar almas para su reino. Este es el gran propósito de Dios para con tu vida. Todo lo que Dios hace te salva, te levanta, te libera, te sana el alma. El Señor te bendice. Todo lo que Dios hace en su gracia es para que tú lo sigas a Él y siguiéndolo a Él te transformes en un apasionado pescador de hombres. ¿Por qué pescamos hombres? ¿Por qué nos interesan las almas? ¿O por qué tienen que interesarnos las almas a ti y a mí? Porque la única manera de demostrar tu amor por aquel que te ha perdonado, salvado, levantado la cabeza, lavado tus heridas, es hablándole de Él a otros. Porque de la misma manera que tú recibiste sanidad, agua viva, bendición, tus heridas fueron lavadas y descansada tu alma, de la misma manera, otros también requieren o necesitan encontrarse con el Rey para vivir tu misma y mi misma experiencia. Entonces, lo primero que se sienta en el libro de Mateo es el tema del reino, y el reino se manifiesta con el Rey, y todo el carácter del Rey es transuntado, es permeado en todas las actividades del reino, siendo el componente principal el amor, la compasión. Y en segundo lugar, el Rey escoge discípulos. ¿Para qué? Para que lo sigan, y la pasión de su corazón, que es ganar al hombre, levantarlo, vendarlo y hacerlo un pescador de hombres, sea uno de los elementos principales de la misión de Jesús sobre la tierra. Hasta aquí vamos a quedar en este audio. El Señor les bendiga.